Vamos a abrir la Biblia, la prédica es exactamente lo mismo de la misma cita bíblica de la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerda el título de la semana pasada? Porque es la misma cita bíblica, exactamente lo mismo, pero hoy el título es diferente. Porque dice, hoy estamos diciendo por la voluntad de Dios. La semana pasada dijimos que en Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la cita bíblica es la misma. Entonces hoy vamos a verlo desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 1, versículo 9 al 13 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así que si nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios, es por la voluntad de Dios. Lo que pasa es que, mire, la vida, verdaderamente la vida espiritual o la vida de los santos es tan diferente a la vida de los religiosos. Es un hilo tan delgado, porque usted, decíamos, ¿no? Mucha gente dice, Dios es Padre, Papito Jehová, y Dios es el Padre. Reza Padre Nuestro. Y decíamos la semana pasada que aún los cristianos no oran Padre Nuestro. Ellos rezan Padre Nuestro. Rezan quiere decir, repite, pero no lo experimenta. Mientras que los que tenemos la fe debemos estar experimentando el ser hechos hijos de Dios. Por eso era tan importante la prédica de la semana pasada. Porque estamos diciendo que en Jesús, hablando del nombre, porque antiguamente, la anterior fue que creamos en el nombre de Jesús. Si creemos en el nombre de Jesús, entonces Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero los hijos de Dios no son engendrados según la voluntad de la carne, no son engendrados según el deseo natural de un hombre, no son engendrados por la descendencia de la línea de la sangre, sino que venimos a llegar a ser hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Pero entonces uno dirá, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque mucha gente le dice que Dios es el Padre. Una vez yo les contaba que una señora en la iglesia donde yo estaba antes, pasó por la mañana antes de llegar a la iglesia y vio a una persona tirada en el suelo, borracha, y estaba amanecida. Entonces, ay, pero ¿cómo va a estar usted así? Si usted es un hijo de Dios, los hijos de Dios, ¿cómo van a...? Ni siquiera lo conocía. Pero ella le estaba diciendo que es un hijo de Dios. Yo le decía, pero ¿usted cómo sabe que es hijo de Dios? ¿Acaso usted piensa que fuera un hijo de Dios, verdaderamente estaría de esa manera? Es que un hijo de Dios ya es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso decimos que hay muchas personas que vienen a la iglesia, que aún viniendo a la iglesia, aún no se han hecho hijos de Dios, sino que son creyentes, son simpatizantes, pero no han nacido de nuevo, no son el cuerpo de Cristo, no están dentro del cuerpo de Cristo, no viven como los hijos de Dios, sino que tienen la religión de haber sido hechos hijos de Dios. Entonces, usted escucha colegios de confesionales católicos y dice que todos somos hijos de Dios, entonces rezan Padre Nuestro, hijitos de Dios, hijitos míos. Entonces, la gente piensa que son hijos de Dios. Entonces, usted le podría preguntar, ¿y usted cuándo fue hecho hijo de Dios? ¿Y por qué es hijo de Dios? Que la semana pasada decíamos, ¿no? O dice la palabra, que cuando le dijeron a Jesús que nosotros somos hijos de Dios, Él dijo, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre quieren hacer ustedes. Entonces, es un hilo lo que nos separa, porque repite y usted parece que también fueron hijos de Dios, y otro también parece que fueron hijos de Dios, pero los que somos hijos de Dios somos abismalmente diferentes a los que tienen la religión que dice que son hijos de Dios. Porque para ellos es religión y para nosotros es fe, es experiencia. Y la fe no nace de nuestro corazón, la fe no nace como de una creencia que nos han comentado por tradición. Por eso los hijos de Dios no son según la tradición. ¿Y usted por qué es católico? ¿Usted por qué? No, es que mi abuelita era. ¿Usted por qué dice que es hijo de Dios? No, es que a mí siempre me enseñaron eso, que somos hijos de Dios. Sí, eso es una tradición, pero no es su experiencia. Entonces hoy vamos a entender un poco acerca y vamos a que esto verdaderamente sea una realidad para nosotros. Para eso es tan importante entender que Dios es Dios real.
Dios es Dios real. Cuando yo digo que Dios es real, es como casi diciendo que Dios es viviente. O sea, que Dios vive o que Dios es real. Pero vamos a venir a la realidad, que si Dios es real y Dios es realmente Padre nuestro, nosotros realmente debemos ser hijos de Dios y nuestra relación debe ser real o viva. ¿Cierto? Debe ser así. Porque ¿cómo vamos a decir que Dios es Padre y no lo tomamos verdaderamente como Padre, sino como religión? No, nosotros abandonamos la religión para tener fe. Por eso siempre estoy recalcando que nosotros no somos religiosos. Cuando usted le dice, ¿usted de qué religión es? No, yo no soy de ninguna religión. Yo tengo una fe, o sea, ¿qué es mi fe? Que Dios es real, Dios es viviente, y a Él yo llamo Padre, y Él me llama a mi hijo. ¿Y cómo? Y entonces, ¿cómo es su relación con Dios? Pues como la relación de Jesús con el Padre, igual. Por eso el Padre nuestro dice Padre nuestro, no dice Padre mío, ni mi Padre, sino nosotros somos hechos hijos de Dios. Para eso fue la prédica de la semana pasada, que es trasladar de Adán a Jesús, y luego nosotros, por medio de ese bautismo, y luego viene el Espíritu Santo que entra a nosotros para llegar a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no es por los deseos de la carne, sino que es la voluntad de Dios. Así que Dios, que es real, tiene voluntad. Y dentro de la voluntad de Dios, llegamos nosotros a conocerlo verdaderamente. Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos. Conociendo la voluntad de Dios, que hay tres cosas importantes. Primero, que Jesús vino para tomar su reino, que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Y segundo, que antes que Él viniera, cuando estaban solamente formados los cielos, en el cielo hubo una rebelión, los ángeles cayeron en tentación, los encerraron aquí, y entonces lo segundo que Jesús viene a santificar el nombre de Dios, es decir, a deshacer las obras del diablo. Y cuando nos creó a nosotros, el diablo nos desorientó o nos hizo alejarnos de Dios por medio de la desobediencia. Es decir, que el hombre al desobedecer se alejó de Dios, se perdió. Y si nosotros llegamos a morir estando perdidos, entonces nuestro fin será el infierno, ¿cierto? Así que la voluntad de Dios para el hombre es que también entre en el reino de los cielos donde Jesús va a entrar, porque nuestro espíritu que fue creado viene del cielo, debería ir al cielo, pero como está muerto, entonces está expuesto a ser lanzado a la llama de fuego, que no fue preparado para los hombres, sino para los ángeles que se perdieron. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero como el hombre desobedeció por ir a obedecer al diablo, entonces pues su destino será con él. Pero como Dios quiere que nosotros entremos al reino de los cielos, debemos cumplir con un estándar o tener una condición. De aquí en adelante, entre paréntesis, las prédicas va a bajar un poquito más de nivel. Lo primero que hablé fue hasta ahorita, hasta el bautismo, y vamos a comenzar prácticamente que a partir de hoy, cómo es que nace de nuevo una persona, ¿cierto? Es decir, ya hicimos la parte del tronco, que es la parte más fuerte, la parte más profunda. Ahorita vamos a comenzar a edificar nuestra vida de fe en cuanto a esto. Por eso, cuando estamos hablando por la voluntad de Dios, que Dios quiere llevarnos al reino de los cielos, y si nosotros no tenemos el estándar, o sea, no tenemos la altura para poder entrar al reino de los cielos, pues está descalificado, o sea, está alejado, no tiene cómo ir al cielo, no porque Dios no quiera, sino porque el hombre no cumple como con el estándar, ¿sí? Es decir, que si usted quiere entrar al reino de los cielos, debe nacer del agua y del espíritu. Entonces, para unirse a la fe, para nosotros verdaderamente llegar a tener esa fe, es muy importante entender que cuando el hombre se alejó de Dios, Dios quiso volverse a acercar al hombre, que se ha perdido. Entonces se acercó por medio de ¿quién? Por medio de Abraham. Escuchen, aquí comienza. Por medio de Abraham. Es decir, que Dios va a volver al hombre, porque el hombre no puede ir a Dios. Dios viene a buscar al hombre. Dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Entonces, como Él viene a buscar lo que se había perdido, entonces tenemos que ver por dónde fue que vino Dios, o a quién vino Dios primero y le dio la promesa. Fue a Abraham, ¿sí? Por medio de Abraham. Es decir, la Biblia habla el tema central de la Biblia es que Dios vino a la casa de Abraham. Por eso el libro de Mateo comienza, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué? Porque es que Dios, vamos a mirar, Génesis capítulo 12, Dios le dio la promesa a Abraham, que
que voy a volver a tu casa, que vino a tu casa. Mire, yo les voy a decir algo que para mí es como la seguridad de que Dios es real. Hay un testimonio en la tierra que usted puede decir que Dios es real. ¿Quién es? La existencia del pueblo de Israel. La existencia del pueblo de Israel es un testimonio por el cual nosotros podemos creer que Dios es real. Y eso es lo que vamos a ver. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas, ¿qué? En ti todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti. Es decir, que en él hay algo, hay alguien, hay una simiente, hay una semilla que en él va a bendecir a todas las naciones, en Abraham. Es decir, ¿cuál es la gloria de los israelitas o de los judíos? Que Abraham vio a Dios, visitó la casa de Dios. Ustedes tienen una casa, ¿cierto? Pero la casa en sí no es el edificio. ¿Qué es la casa? ¿Quiénes son los de su casa? Entonces, papá, mamá e hijos, ¿cierto? La casa, entonces uno da el apellido Osorio Díaz. Entonces, la casa Osorio, la casa de los Osorio. En Israel, la casa es la casa de Abraham. O sea, los de la casa de Abraham es la descendencia de Abraham, pero Abraham no tenía hijos. Pero Dios le dijo que sal de tu tierra y de tu parentela y engrandeceré tu nombre y serás bendición y en ti serán benditas en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. ¿Cómo puede uno decir que todas las naciones van a ser benditas en ti? Está diciendo que en tu simiente, en uno que saldrá de ti serán benditas todas las naciones. Entonces, la tarea es que lean todo esto mejor, desde el 12 hasta que termine cuando ya se hace el pueblo de Israel en Éxodo, que ya es pueblo, para que entiendan que Israel es el testimonio que Dios es real, que Dios es real. Ahora, capítulo 15, Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Fíjate que él le dice Abraham, no le dice Abraham, sino Abraham. Dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Como él le creyó sin haber tenido hijos, era jovencito. ¿Sí? Era apenas un muchacho cuando dijo eso. Pero el capítulo 16, resulta que le dijo que en ti serán benditas y que van a tener muchos hijos. Pero Sara no tenía hijos, Sara era estéril. Entonces dijo Sara tampoco se llamaba Sara, se llamaba Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás te daré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sí? Entonces, no vamos así, pero ya ustedes entienden. Hay uno que le dijo que yo te daré un hijo, que es tu descendencia, pero no le dijo cómo, sino que de ti saldrá. Entonces Abraham no consultó a Dios, sino que dijo: oiga, ¿será que esto es de Dios también? Entonces ese hijo lo tuvo según el deseo de la carne, según una pasión, ¿cierto?
porque todavía podía tener hijos. La egipcia hasta pronto era bien chusca, ¿no? Porque Sarai era muy hermosa. Pero se le dio a la egipcia y dijo, pues bueno, pues como usted no me da hijos, pues entonces yo voy a tener un hijo con ella. Igual lo importante es que en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Entonces él pensará, no, entonces debe ser uno mío, así sea en otra. Pero no dijo que en Sarai, sino que en ti. Entonces él, ayudado por su esposa, entonces nació un hijo según los deseos de la carne, según los deseos del hombre, pero ese no era. Entonces le dijo el 17, capítulo 17. Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando ya está viejito, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cómo le dijo yo soy el Dios? Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tu descendencia después de ti, y de sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. ¿Sí? Entonces, ya tenía 99 años y vuelve y le dice que haré un pacto contigo y que te multiplicaré, que yo seré grande. Le cambió el nombre. Abraham quiere decir padre de elevación, es decir, el que tiene descendencia por la línea de la sangre, que su casa puede llegar a ser los hijos que son por el deseo de la carne y por la línea sanguínea, ¿cierto? Ese es el nombre, eso quiere decir Abraham. Pero cuando le puso Abraham, ya dice que te he puesto por padre de muchedumbre. O sea, es un padre que ya es de mucha gente, que hasta las naciones, hasta padre como de multitudes. Ya no es un padre de elevación, sino que va a hacer que sea grande, te multiplicaré en gran manera y reyes saldrán de ti. Luego también el versículo 9, perdón. 17:15, capítulo 17, dijo también Dios a Abraham, ya le comenzó a decir a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y le bendeciré y también te daré de ella hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Así que le está diciendo, no siga pensando que es con otra señorita, no se me alegre, es con su esposa Sara, ¿sí? Con Sara, su esposa. Pero Sara ya era, imagínate, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 99, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tu descendencia después de él. Es decir, le dijo hasta qué nombre tenía que ponerle. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 dice que Abraham se rió. Imagínense, ¿cómo no se va a reír? Diga usted a pensar que una persona ya de 100 años le dice que usted va a ser papá. Y su esposa que tiene casi 90, que ya ni siquiera menstruaba, o sea, no ovulaba, no tenía óvulos. Y decía, y entonces, ¿cómo puede llegar a tener un hijo? Mira el 18, capítulo 18. Después se le apareció Jehová en el Sinam de Marré cuando estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Bueno, vamos a adelantar hasta el versículo 10. Desde el 9. Llegaron los ángeles, ¿no? Y dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y ella respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Eso le está diciendo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Hay, lea duro, hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces pregunte, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Mire, si Sara estaba ya chuchumeca, viejita, ya decía ni deleite, sentía ni placer, ¿será que mi esposo, que ni tampoco le gustan ya, mejor dicho, ¿será que podríamos llegar a tener un momento de placer para llegar a engendrar un hijo? Eso es lo que está diciendo, y por eso se rió, pero Abraham tenía tanta esperanza en esto, dice, porque dijo, 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Sí? Es decir, ella por dentro no es que se estaba burlando, sino que ella me dice, ¿yo cómo voy a poder tener? No es que esté negándome, no es que está diciendo, no, yo no puedo, no, sino que se ríe. Entonces dijo, por eso se llama Isaac. Isaac, de aquí en adelante, ya van a poner Isaac, ¿por qué? Porque ustedes se van a alegrar con Dios, o sea, se van a alegrar de saber que de aún ya estando muerto, donde ustedes no tienen ni siquiera el deseo, va a tener un hijo, ¿cierto? Entonces, luego, vamos hasta el 21. Capítulo 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. O sea, ríase con Sara. Y yo escucho eso, cuando yo estaba leyendo eso yo me reía, porque ella está diciendo, cualquiera que me escuche se reirá conmigo. Para Dios no hay nada difícil. O sea, para Dios no hay nada difícil. Es que uno se ríe cuando uno es el que le pone obstáculos a Dios. Y uno piensa que no, es que Dios no es capaz, ¿no? Pero si pudo con Abraham, claro está que Abraham tuvo que hacer el ejercicio, porque Abraham es nacido según la línea de la sangre de Abraham, pero no nació por el deseo de la carne, que ya no aparecía, sino por el deseo de ver a Dios. ¿Sí? Porque dijo que volveré a ti. Entonces Abraham, con el anhelo que tenía, que Dios visitara otra vez su casa y saber que Dios estaba con él, por ese mismo anhelo de ver a Dios, hizo para que Sara quedara encinta. Era el anhelo de ver a Dios, porque tiene promesa de Dios, porque Dios le prometió que Sara tendrá un hijo. Y como le estoy prometiendo que Sara tendrá un hijo, es que en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 18, dice que después le apareció Jehová en el Sinam de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Es decir, no te vayas de mí, no te vayas, sino quédate conmigo. Es que Abraham quiere retenerlo, quiere que Dios esté con él, pero necesita tener un testimonio que Dios está con él. Y Dios también quiere darle un testimonio que yo estoy contigo, que yo no te voy a abandonar. Entonces le promete que le va a dar un hijo en su vejez. Entonces cuando en Juan está diciendo, Abraham vio mi día y se gozó, está diciendo que Abraham vio el día que Dios iba a volver a su casa, a los de su casa. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende? Mire, ¿quiénes son los de la casa de Abraham?
Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nacieron 12, de ahí se multiplicó y fue la casa grande, o sea, la casa de Abraham, de la descendencia de la promesa que Dios le dio, es Isaac. Isaac es hijo de la promesa de Dios que por la fe de Abraham nació. Es decir, Abraham, como tuvo fe, le creyó a Dios, eso de fe, le fue tomado por justicia. Entonces se unió la promesa de Dios, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darle una promesa para que por la fe de Abraham se una la fe y la promesa y nazca el hijo que es Isaac. Entonces, usted se imagina, póngase a pensar, que fuera usted, que dijera, pues yo soy hijo de un señor que nació cuando mi abuelita no tenía deseos. Imagínate que mi abuelita tenía 100 años, mi abuelito tenía 100 años y mi abuelita tenía 90. Y Dios le prometió a mi abuelito que él iba a volver a los de su casa y que iba a estar con los de su casa, que yo estaré con ellos, que inclusive iban a ser llevados a una tierra extraña y que allá vamos a estar durante no sé cuánto. No había nacido el hijo y ya le dijo hasta cómo iban a estar esclavos en 400 años en Egipto. Ya le había dicho eso, pero yo estaré con ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, que Dios es el que está con la casa de Abraham. De Abraham, la casa de Abraham. ¿Por qué? Porque de Abraham salió Isaac y de Isaac salió Israel. ¿Quién es Israel? Israel es el testimonio del nacimiento de un nieto de Abraham cuando ellos no puedan tener hijos. O sea, cuando usted ve a un judío o ve a un israelita, uno ve la descendencia de un hombre que tuvo fe y que por eso existe ese pueblo. ¿Sí? Y si no, no existiría Israel. Si Abraham no hubiera tenido fe, entonces no hubiera nacido Isaac. Y si no hubiera Isaac, entonces no hubiera nacido Jacob. Y si no hubiera nacido Jacob, no hubieran nacido los 12 patriarcas. Si no hubieran nacido los 12 patriarcas, no existiría la nación de Israel. Pero Israel es el testimonio de la fe de Abraham, de la promesa de Dios. ¿Sí? O sea que Dios es real, porque el pueblo es real, porque Isaac fue una persona real en este mundo. Y existe el pueblo de Israel porque Dios le prometió a Abraham que tú tendrás un hijo y no va a ser por los deseos de la carne, sino porque yo te lo prometí. Y para mí no hay nada imposible, así se rían. Y yo los voy a hacer reír. Ustedes se van a reír conmigo cuando ustedes vean a Israel. O sea, cuando ustedes vean a Israel, usted debería reírse. Decir, Dios es todopoderoso. Dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Como es todopoderoso, no hay nada difícil para Él. ¿Cierto? Entonces, si no hay nada difícil para Él y nació un hijo de Abraham cuando ni los dos podían, ¿será difícil que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo? ¿Cierto que no? Mire, Mateo, es que Dios entró por la casa de Israel, por la casa de Abraham, cuidó la casa de Isaac, cuidó la casa de Israel, hasta cuando vino el hijo de José, que es descendiente de Abraham, y María también era descendiente de la fe de Abraham. María y José son de la casa de Abraham, hijos de israelitas, ¿sí? Son hijos de la fe, o sea, ellos nacieron por la fe de Abraham, por la promesa de Dios. Pero Dios le había prometido también a ellos que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo, entonces ya Jesús aparece en Mateo capítulo 1, versículo 1, diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, dijo, de cierto volveré a ti, o sea, a tu casa. Dios va a volver a su casa. ¿Me estás llevando la idea? Dios le dijo, volveré a ti. Y cuando dijo libro de la genealogía, ¿quién fue el que volvió a la casa de Abraham? Dios, porque Jesús es Dios que está visitando la casa de Abraham. ¿Me comprenden? ¿Sí? ¿Sí entienden? Sí, porque él dijo que volveré a ti en el tiempo de la vida. Lo que pasa es que cuando Sara quedó embarazada, era un tiempo antes de la primavera. O sea, cuando nació Isaac, nació en la primavera, cuando todo reverdece, cuando es el tiempo de la vida. ¿Sí? En las estaciones, Isaac nació en la primavera, o sea, el tiempo de la vida. Pero dijo que yo volveré a ti en el tiempo de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el tiempo de la vida es el tiempo de Dios, de la simiente de Abraham, que dijo que en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿la simiente quién es? Jesús. Jesús, que no nació por los deseos de la carne, que no nació según los deseos de la sangre, sino que nosotros ahorita ya entendimos con las prédicas pasadas que su carne y su sangre no vienen de este mundo, sino que vienen de Dios. Por eso, para poder llegar acá, teníamos que haber primero estudiado todo, el nombre de Dios y de dónde viene Jesús. Jesús no es hijo de José, pero concebirás en tu vientre y harás un hijo, dice Mateo capítulo 1, versículo 19. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Entonces, dice, he aquí dijo, todo esto es para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Perdón, 1:26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, o sea, la señorita. Quítase de la mente la virgen. La escultura. La virgen es una señorita que no tiene relaciones sexuales. Usted conoce muchas niñas que no han tenido relaciones sexuales. Hay una virgen igual a ella. No diga que una virgen con el manto y la capa. ¿Sí? Sino una señorita no ha tenido, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces dice 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, como quien dice, Isaías había dicho que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ellos sabían que una virgen iba a concebir de Dios, una virgen iba a concebir un hijo y será llamado hijo a Dios Altísimo. Entonces le dijo, bendita tú entre las mujeres. Decía, ella fue la seleccionada, la señorita virgen, que fue seleccionada para que Dios enviara la simiente en el cual irían a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Porque dice que serán benditas en tu simiente todas las naciones. En tu simiente quiere decir en alguno que sale de ti. ¿Sí? Ahora, dijo, mas ella, 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, ese Hijo de Dios no nació por los deseos de la carne. Una niña que no ha tenido relaciones sexuales no sabe qué es los deseos de la pasión de la carne. Tiene una conciencia transparente, porque no tiene el placer del deseo de la carne, sino que entiende que va a prestar su vientre para que nazca el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Imagínense, pues como uno hace bienaventurada entre todas las mujeres, ¿no? Pero igual ella es hija de Adán, ella también necesita un Salvador, ella también necesita que venga el Cristo. Pero ahora, tenemos el testimonio que Israel nació y viene de la descendencia de un hombre que no nació por los deseos de la carne, y que Dios le dijo, soy el Todopoderoso y para mí no hay nada imposible. Entonces María también entiende eso. Solamente le está preguntando en su inocencia, ¿y cómo será esto? No conozco varón.
Entonces Dios, no, es el Espíritu Santo el que vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. María es la que sabe que voy a tener un hijo de Dios. Ella es la única que sabe quién es el Padre. ¿Acaso la mujer sabe cuál es el papá de sus hijos? ¿Cierto? María sabe quién es el hijo que yo tengo concebido, no es de José, sino que es de Dios. Por eso José quería dejarla secretamente, porque pensaba que ella había fornicado y esas mujeres tendrían que ser apedreadas. Pero como José era justo y no quería difamarla, si no la mataban a piedra, el ángel se le apareció: no, tranquilo, no tema recibir a María tu mujer, porque lo que han engendrado es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que José también creyó en la Escritura que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? O sea que ese Isaac que nació según la promesa de Dios, que no fue por los deseos de la carne, es como Jesús, que no nació según los deseos de la carne, sino por la promesa que Dios había dado a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿De qué otra manera podían ser benditas en ti todas las naciones, sino en la simiente de Él, en la cual podrían ser benditas? Por eso, cuando uno se bautiza, está entrando en y está recibiendo la simiente. ¿Sí? Es decir, si nosotros vamos a llegar al reino de los cielos, tendremos que visitar la casa de Abraham y entender la fe de Abraham, para que si nosotros llegamos a ser hechos hijos de Dios, es según la fe de Abraham y según la promesa de Dios. O sea que nosotros somos hijos de Dios según la promesa de Dios. ¿Sí? Seríamos hechos hijos de Dios según la promesa de Dios por la fe que tenemos. ¿Sí? Entonces uno dirá, pero ¿cómo es posible esto? ¿Acaso es algo imposible para Dios? Lo que pasa es que nosotros recibimos la naturaleza divina cuando nosotros creemos que Jesús no pertenece a este mundo, que no nació según los deseos de la carne, que su carne y su sangre no son de este mundo. ¿Sí? Porque Él vino a lo suyo, pero los que somos hechos a su imagen no lo recibieron. Recuerde la prédica. Pero a todos los que le recibieron, a los que reciben su palabra, a los que lo reciben como al que Dios volvió, porque dijo que volveré a ti. Y si nosotros lo recibimos como el Dios que volvió, que le prometió a Abraham, ¿sí? Que también le prometió a Adán en capítulo 3, que le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer cuando el diablo la engañó? ¿Se acuerdan? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces le dijo a la serpiente que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. No la simiente de Adán, ¿sí? Sino la simiente de la mujer. Entonces, como es la simiente de la mujer, es la simiente de María, no es la simiente de José. Pero que Dios se lo prometió a Abraham, que en tu simiente. ¿Está conectando todo la Biblia? Le dijo a Eva, ¿sí? Perdona, la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, al hijo de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, como Adán está esperando la simiente de la mujer, entonces Dios visitó la casa de Abraham y le dijo que haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es bendita? Bendita quiere decir que recibió de Dios la bendición y por eso se arrodilló y se postró. Bendito quiere decir el que se arrodilla ante Dios. ¿Quiénes son los benditos que Mateo capítulo 25 está diciendo? Venid aquí, benditos de mi Padre, ya haré el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes son los benditos? Los que nos podemos arrodillar para recibir esa bendición de Dios. Bendición no es el que tiene plata. Bendición no es el que está lleno de dinero. Bendición es el que recibió la bendición de volver a ver a Dios en este mundo, y fuera de eso, al verlo, llegar a tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entrar al reino de los cielos teniendo la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque era solamente la criatura. Es que Dios le dijo al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagámoslo a nuestra imagen, y solamente teníamos la semejanza de Jesús. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibimos podremos llegar a ser hechos a la imagen de Él. Por eso Jesús nos da la potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios, porque estamos recibiendo a la simiente de Dios. ¿Sí? La simiente de Dios es Jesús.
La simiente de Dios es el Hijo de Dios que vino a este mundo no por los deseos de la carne. No nació por los deseos ni la pasión, ni por la voluntad de José, sino por la voluntad de Dios. Nació en el vientre de María, entró al vientre de María, ¿sí? Y salió del vientre de María, murió, resucitó y entró en el cielo. Él dijo que en la casa de mi padre hay muchas moradas. En la casa, no quiere decir en el edificio. Así como la casa de Abraham, entonces la casa de Dios, la familia de Dios, ¿sí? La casa de Dios es la familia de Dios, la casa de Dios es su Hijo, el Padre y el Hijo, ¿cierto? Y luego nosotros vamos a ir a la casa de Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya lo hubiera hecho. Voy a preparar lugar para ustedes, para tener una morada eterna, para que ustedes llegando allá puedan decirle a Dios, Padre, ¿sí? Amén. Bien, vamos, Gálatas, vamos a entenderlo un poquito más profundamente. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 6. La tarea es leer Génesis, capítulo del 12, hasta donde usted quiera llegar, hasta cuando nació Israel y Jacob, y fueron 12 naciones, y luego leer también todo Gálatas y Efesios. Son 3 libros muy importantes para que su vida de fe viva de acuerdo a ser un hijo de Dios como algo real. Como algo real. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que si usted tiene fe, es de la descendencia de Abraham que le creyó a Dios. 3:6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es decir, que recibieron el derecho, que Dios los visitó, que Dios está con él. ¿Sí? Porque todos los que dependen de las... Perdón, ahorita sigamos, al 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de el Espíritu. O sea, ¿cómo es que viene el Espíritu Santo a nosotros para darnos la naturaleza de la simiente de Dios? Es que cuando usted recibe el Espíritu Santo, está recibiendo la simiente de Dios, la naturaleza de Dios. Porque nuestro espíritu estaba muerto, pero el Espíritu Santo es el Espíritu eterno que no muere. Entonces, si yo recibo el Espíritu Santo, que la semana pasada dijimos que entra con el nombre de Jesús. O sea, uno dice que yo recibo a Jesús, quiere decir yo recibo al Espíritu Santo que viene en su nombre. Si yo le digo a usted, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Usted dice, yo recibí el nombre de Jesús. Yo le pregunto, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Usted dice, yo recibí el nombre de Jesús. Entonces, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Y yo recibí el nombre de Jesús. Cuando recibí el Espíritu Santo. Cuando recibió el Espíritu Santo, recibió la naturaleza divina. ¿Sí? Cuando recibió a Jesús, recibió la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque está recibiendo el Espíritu Santo, que es de la naturaleza divina. Pero el Espíritu Santo no viene si no hay fe. ¿Me comprende? O sea, si Abraham no tiene fe, no puede tener el Hijo. Y si usted no tiene fe, no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Me comprende? Tiene que tener fe. ¿Y cuál es la fe? Que estábamos muertos y que Dios nos da vida juntamente con Jesucristo. Éramos pecadores, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que llegara a nosotros la promesa de ser hechos hijos de Dios mediante la simiente, que es la promesa de Dios, que es Jesús. Luego dice, 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto que sea, aunque sea entre hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, o sea, que a quién le dio la promesa que le iba a llegar el Espíritu Santo, a Jesucristo, ¿cierto?
Entonces Juan el Bautista, ¿para qué fue enviado a bautizar? Para que él diera testimonio sobre quién vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque cuando Jesús bautizó, dio testimonio que vinieron los ángeles y le servían y que se escuchó una voz del cielo que decía que este es mi Hijo amado. Es decir, que la promesa del Espíritu Santo fue dado a Jesús, que es el Cristo, ¿cierto? El Espíritu Santo, la bendición es para la simiente, la bendición es la promesa. ¿Qué es la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le permite decir Padre. Por eso cuando Jesús vino y nosotros somos hechos hijos de Dios, dijo, ustedes no le digan Padre nuestro a nadie porque hay un solo Padre, el que está en los cielos. Es decir, usted ya no puede decir mi Padre Abraham. No, ni al cura le debe decir Padre. Sino que tenemos un Padre. Cuando usted recibe a Jesús, cuando recibe el Espíritu Santo, cuando recibe la promesa, está recibiendo la simiente de Dios. ¿Acaso es imposible para Dios? Es imposible hacerlo hecho un hijo, ya no como una tradición, sino como algo real, como una experiencia. Usted se bautiza en agua como una experiencia, queriendo decir que muere con Jesucristo, para unirse con Jesucristo, unirse a la resurrección de Cristo, para que usted sea revestido de Jesús. O sea, cuando usted se bautiza en agua, se está revistiendo de Cristo. Mire lo que dice acá. Vamos a leer del 4. Perdón, Gálatas 3, versículo 28 y 29. Dice, ya no hay judío, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Cuando uno se bautiza, somos uno en Cristo. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, y linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Capítulo 4. Versículo desde el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, porque dijo que es cierto, volveré a ti, cierto, le dijo a Abraham. O sea, cuando vino el cumplimiento que volveré a ti, a tu descendencia, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si ve que dice que no dice nacido de un hombre, sino de la simiente de la mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué es ser esclavo? Esclavo era que Dios envió la ley y los esclavizó para condenar, para decir que usted es un pecador, ¿cierto? La ley fue enviada antes que viniera Jesús. ¿Para qué? Para que la ley nos convenciera que somos pecadores. Si es pecador, quiere decir que se volvió esclavo de la ley. Pero Cristo nos hizo libres de la esclavitud de la ley para que ahorita fuéramos hechos hijos de Dios. Entonces, acuérdense de quién fue que tuvo el primer hijo. Abraham, de una esclava. Pero no podía heredar la esclava, sino el hijo natural, o sea, Isaac. Isaac, si es el hijo de la promesa de Dios, es el hijo natural de su esposa. Entonces el heredero debería ser Isaac, no Ismael, porque Ismael es hijo de una esclava, ¿sí? Entonces Israel se hizo esclavo de la ley. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que todos llegáramos a ser adoptados hijos de Dios. Para que no seamos hijos de una esclava de la ley, no vayamos a la esclavitud de la ley, sino para que seamos hijos de la promesa de Dios, que por la fe en Jesucristo podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. La fe es que usted pueda creer que el nombre, si cree en el nombre de Dios, se bautiza en el nombre de Jesús. Se bautiza para que sea usted viviendo en Jesús y para que Jesús esté en usted por medio del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza, quiere decir que ya le pertenece a. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas estuvieron en Egipto, le pertenecían en Egipto a Faraón. Pero cuando Dios los libertó, los sacó y los bautizó, los pasó por agua, llegaron al desierto, ahora son mi pueblo, son de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros, antes de bautizarnos, ¿de quiénes somos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero cuando usted cree que Jesucristo lo redimió de la maldición de la ley, y usted sí era un pecador, pero Cristo lo salva, entonces al salvarlo, le permite a usted entrar en él, al lugar a salvo que es Jesús. Y fuera de eso lo sella dándole el Espíritu Santo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces nos envía a nuestros corazones el Espíritu de Cristo que clama, Abba Padre.
Usted no puede menospreciar el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, sino que usted llámelo con toda certeza, no como una religión. Padre, y cuando ore Padre nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire lo que dice, capítulo 4, nuevamente, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, de su Hijo, el cual clama ahora al Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eres heredero de Dios. Usted puede decir, soy un heredero de Dios. ¿Qué quiere decir heredero? Hijo. Es que los hijos son herederos. Yo soy un heredero de Dios. O sea, yo también soy dueño del cielo y de la tierra. Somos coherederos con Cristo de todas, pero vive como mendigo. ¿Por qué pide como mendigo? Señor, me da la comida. Señor, como mendigo. Si somos dueños del reino de los cielos, coherederos con Cristo. El reino de los cielos, ¿para quién es? Ya dijimos, la voluntad de Dios es que es para el Hijo. Pero Él quiere que nosotros entremos con Jesús porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero para llegar a tener su imagen y su semejanza tenemos que tener el estándar. Tenemos que revestirnos de Jesús y que tengamos a Jesús como en el centro de nosotros, que amemos su nombre, que amemos el reino, que eso esté en mi corazón diciéndole, Padre, Padre, te amo, Padre, Padre nuestro, que con todo su amor. Porque si no tienes estándar, tienes la religión y no va a poder entrar al reino de los cielos. La voluntad de Dios es que usted pueda llamar a Dios Padre desde lo profundo de su espíritu con todo el amor. Como ama a Jesús, ama al Padre. Como ama el nombre, ama el reino. Es verdadero, es real. Jesús es real. Es tan real como Isaac, es tan real como Israel. Es tan real como que murió y resucitó. Y nosotros somos hijos tan reales como que nos dio el Espíritu Santo. O sea que la voluntad de Dios, nosotros no nacimos como hijos de Dios por la tradición. Está diciendo, bueno, terminemos aquí, 4. ¿Dónde vamos? 4. Ciertamente, el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a que por naturaleza son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles rudimentos a los cuales os volvéis a esclavizar? Entonces ellos estaban siendo otra vez esclavos de la ley. Mire lo que dice versículo 21. Versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Como Isaac. Cuando no es por deseos de la carne, sino porque Dios prometió. Dios nos prometió ser hechos hijos de Dios. Si usted cree esa promesa, puede ser hecho hijo de Dios, pero tiene que tener fe. Tiene que tener fe. Pero como antes el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. ¿Sí? Sí, somos hijos de la libre. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la promesa de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios según su promesa. Ahora usted sí puede leer el versículo, Juan capítulo 1, el versículo 12. Bueno, desde el 9, que es la cita bíblica. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. ¿Entendieron? Amén. Amén. Vamos a orar por nuestro espíritu, para que verdaderamente pueda llamar a Dios Padre, porque esa es la voluntad de Dios.
que no somos nacidos según los deseos de la carne como hijos de Dios, ni por la tradición, ni por la religión, sino por una promesa para los que tenemos la fe. Por eso el que crea y sea bautizado está salvo. Amén. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias porque nos has dado la promesa, Señor. El Espíritu Santo que has dado a todos los que tenemos la fe en Jesucristo, Señor. Porque nosotros no recibimos el espíritu de esclavo para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu del Hijo, para que nosotros podamos clamar, Abba Padre. Y nosotros no somos nacidos de la tradición ni de una religión, sino por la promesa. Porque tú dijiste, Señor, que podíamos aún orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que nosotros no llamamos en este mundo a nadie Padre, porque uno es el Padre de nuestro espíritu. El Padre del Señor Jesucristo es ahora el Padre de nuestro espíritu, que ha hecho morar en nuestro espíritu el Espíritu Santo para que participemos de la naturaleza divina. Porque para Dios nada es imposible. Así que nosotros somos hijos de Dios Todopoderoso, que ahora es nuestro Padre y nos ha hecho coherederos con Cristo juntamente. Ayúdanos, por favor, para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones, para que no seamos ya llevados por las religiones ni por las tradiciones, sino que vivamos según la fe, como hijos de Dios, para que no nos perdamos con la corriente de este mundo, que se va a ir al infierno por no haber creído, porque si hubieran creído, se hubieran bautizado en tu nombre, habrían recibido el Espíritu Santo, habrían recibido la naturaleza divina. Ayúdanos, por favor, para que esta nueva naturaleza en la que nosotros estamos participando, también podamos predicársela a otras personas, para que también tengan la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, por la promesa, por la fe que tú nos has dado, en Cristo Jesús. Amén.